Hay una pregunta por aquí. ¿Por qué el libro del Apocalipsis se llama Revelaciones? ¿Por qué le dicen Apocalipsis si se llama Revelaciones? Y si se llama Revelaciones, ¿por qué se llama así? ¿Cuál es el secreto que esconde el libro o el nombre? Aquí nos vamos a abrir a un tema cabalístico bien importante, que es el siguiente. Cuando uno va estudiando y va meditando, se va cada vez pasando más al cerebro derecho. El cerebro derecho es una forma de conocer diferente a la lógica racional, y en la medida que en el cerebro derecho uno va subiendo, empieza a recibir, que esa es la palabra Kabbalah, empieza a recibir una información, y esa información que se recibe en un estado de meditación muy elevada, que en los textos, por ejemplo, de los escritos nazarenos hablan, se va subiendo, por ejemplo, al tercer cielo, al cuarto cielo, al quinto cielo, se refiere a distintos niveles de conciencia que hay en los niveles superiores ya del mundo de Atzilut, a nivel de Hayá o Yehidá. Entonces, en la medida que el alma va subiendo hacia esos niveles, empieza a aparecer esta experiencia mística que se llama la revelación. La revelación no es otra cosa que el acceso a una información directa, podríamos decir. Es una recepción directa de verdades. Por ejemplo, el libro que se dice del Apocalipsis, que se llama Revelaciones, es porque el Shaliach, el emisario Yohanan, tiene una experiencia mística que le permite recibir una información bastante codificada. Por eso es un texto a veces difícil de entender. ¿Por qué es tan difícil de entender? Porque justamente son revelaciones que él va teniendo y que lo entiende en un formato muy codificado. Entonces, la palabra revelación está apuntando a una forma de conocer que tienen los cabalistas. Entonces, a veces eso no se entiende porque cuando uno está muy en la lógica racional, uno está acostumbrado a conocer por la lógica racional. Tú abres el libro, lo estudias y ahí tienes los conocimientos. Y eso está bien porque ese es el primer movimiento que uno hace desde el estudio lógico, científico. Pero tenemos que saber que existe este otro tipo de conocimiento, que es el que busca también el cabalista en sus meditaciones, y ahí se funde todo lo que es la meditación con el estudio. Y cualquier persona que va subiendo a esos niveles empieza a tener revelaciones, que son más que una intuición. Una intuición es una certeza que viene de momento cuando uno sabe que tiene que hacer alguna cosa. Y de alguna manera es una revelación. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de revelaciones cabalísticas más profundas, se refiere de que la persona recibe de manera muy directa y pura un conocimiento que no le es transmitido por otra persona. Ese también es una idea. No le es transmitido por un maestro encarnado, le es transmitida por un maestro, pero que está en un nivel superior. O incluso puede ser su propio yo superior. Recordemos que lo que le llamamos el yo superior es un aspecto de nuestra conciencia que es tan elevado que uno lo considera a veces cuando se encuentra con ella como un maestro externo. Y muchas veces somos nosotros mismos que nos estamos conectando con nuestra propia sabiduría o divinidad en una esfera que uno no tiene habitualmente esa experiencia. Entonces también hay que considerar que mucho de lo que llamamos los maestros desencarnados muchas veces somos nosotros mismos. Entonces, eso se llama una revelación. Por eso es importante en la Kabbalah también estar abierto a ese tipo de recepción de información que se va logrando durante la meditación. Entonces, por eso el libro de Apocalipsis, su nombre real es Revelaciones, dado esta forma como se recibió, y por eso mismo es tan codificado. Entonces, es importante cuando vamos entrando a este camino cabalístico
está bien quererlo entender racionalmente las cosas. Está muy bien porque eso es parte de nuestro estudio. Pero no todo lo que los cabalistas han escrito, podríamos decir, viene de otro libro escrito. Mucho viene de lo que ellos han captado en sus revelaciones, que no tampoco se refiere a que a mí se me ocurrió algo. No es eso. Estas son revelaciones. Por eso cada vez que un cabalista recibe algo, lo prueba en sí mismo para ver, lo va bajando, ¿cierto? Va teniendo la experiencia de eso y después se va compartiendo con los demás. Entonces, lo digo porque a veces cuando uno está entrando, le puede parecer raro esto de que hayan revelaciones, pero es una forma de conocer que toda persona lo puede lograr en la medida que vaya subiendo su nivel de meditación. Entonces, ahí está por qué se llama el libro entonces Revelaciones. El nombre, hoy día la palabra Apocalipsis, hace referencia más bien a un desastre. Y en realidad si uno se va al origen de la palabra, si bien no es la traducción, pero Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, no es el libro de la destrucción del mundo, sino es un libro de revelaciones espirituales justamente para que no se produzca una destrucción del mundo. Entonces es como todo lo contrario, es una revelación que recibe Yohanan para poder evitar algunos desastres. Son como anuncios también. Andrés dice, ¿el cerebro derecho se complementa con el cerebro izquierdo? ¿La ciencia está separada de la espiritualidad o es parte de? Debería estar unida y ser parte de. Mira, desde el punto de vista de tu pregunta, lo que se llama la caída de Adán es justamente esa división entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, o si como lo planteas tú, entre la ciencia y la espiritualidad. En las escuelas iniciáticas antiguas, los sacerdotes y los científicos eran los mismos. Estaba totalmente integrado. El científico era un místico y el místico era un científico porque estaba unido su cerebro. Lo que se llama la caída es justamente el corte que se hace. Entonces la persona sufre esta dualidad, se empieza a separar el mundo espiritual del mundo material, viene todo ese dualismo que el cuerpo es lo malo, ¿cierto? Y esto es lo bueno, toda esa separación, y finalmente termina una ciencia totalmente separada de la espiritualidad. La ciencia es parte de la espiritualidad. Y de hecho, hoy día la ciencia que va a unificar eso es la física cuántica, que está diciendo exactamente lo que decía, por ejemplo, la Torá hace 3600 años, es lo mismo que la física cuántica está diciendo hoy día. Entonces, va a llegar un momento en que la ciencia confluya a este punto, que es el punto que está en la unión de nuestros hemisferios cerebrales. En ese momento se va a activar esto que llamamos la glándula pineal, ¿cierto? El conocimiento superior, y va a volver la ciencia a estar unida con la espiritualidad. El cabalista es un científico espiritual, podríamos decir, ¿ah? Porque por eso se habla de una ciencia espiritual, porque nosotros no vamos a buscar una información volada en alguna parte del universo. Después la practicamos, la experimentamos, vemos cómo funciona y se van estableciendo principios. Nosotros vamos viviendo no por voladuras, sino por principios universales que los cabalistas han ido recibiendo, y también la Torá ha quedado registrado. En la medida que la humanidad vaya subiendo su nivel de conciencia, va a ir unificando la ciencia con la espiritualidad. De hecho, mucha aberración de la ciencia es porque se ha desconectado de la espiritualidad, y mucha aberración de la espiritualidad es porque se ha desconectado de la ciencia. Entonces va a llegar el momento en que se vuelvan a unir. Esta instancia donde uno accede a revelaciones es lo que el otro día mencionaste como yeshivas celestiales. Ah, sí, eso es muy interesante. Existe
Una yeshiva es un lugar de estudio donde se comparte la Torá y se decodifica. Hay muchos cabalistas que siguen haciendo una yeshiva en los niveles superiores, ya desencarnados. Esos cabalistas tienen sus escuelas arriba. Todos estamos invitados a entrar a esas clases. Por ejemplo, un día hace clase Bar Yochai, otro día hace clase Moshe, otro día uno dice, voy a entrar a la clase de Jacob, otro día... Entonces, como para poner un poco una caricatura. Eso se puede acceder, tu alma puede acceder a esos niveles y literalmente puede estar en clase con esos maestros. Eso se llaman las yeshivot celestes. Y ahí, ¿qué pasa? Esa persona que logra acceder a esos conocimientos tiene revelaciones, porque ahí no se lo está enseñando un maestro, podríamos decir, encarnado. Es un maestro espiritual que le está revelando un conocimiento. Eso existe. Y muchos cabalistas, pensemos en el Zohar. El Zohar, por ejemplo, lo revela Moshe y Eliyahu, el profeta, a Shimon Bar Yochai. Moshe, Eliyahu están desencarnados. Vienen a Bar Yochai y le entregan el conocimiento. Interesante el dato porque Moshe y Eliyahu son los que están presentes en la transfiguración de Yeshua. La transfiguración de Yeshua es el momento en el cual Yeshua se transforma en un resplandor, en un esplendor. Por eso es el texto, y sus ropas se blanquearon como nadie podía blanquearlas. Una gran luz blanca surge de él. Bueno, una gran luz blanca es un esplendor, es un resplandor. ¿Quién está presente? Está Moshe y está Elías. Este Yeshua transfigurado con Moshe y Elías es lo mismo que el Zohar después, unos años después, que Moshe y Elías le revelan a Bar Yochai el Zohar. ¿Quién es el Zohar? La conciencia del Mashiach, la conciencia de Yeshua. ¿Cómo lo sabemos? Uno por este pasaje y otra porque explícitamente Shaul dice, refiriéndose a Yeshua, se refiere a él como el Zohar de Yeshua. Por eso cuando me han preguntado si la tradición nazarena tiene conexión con el Zohar, total, hay conexión directa. Yeshua es el Zohar. Y Moshe y Eliyahu beben del aura, de la conciencia del Mashiach, y eso pasa después al Zohar. Andrés dice, entonces el Big Bang y el Bereshit no están separados, ¿encontrarán algún día que son lo mismo? El Big Bang y el Bereshit están conectados. Hay una continuidad, hay una relación entre ese Big Bang, en el cual hay un momento en el que toda la materia se concentra en un punto. Eso se llama en la Kabbalah un Tzimtzum, una contracción máxima, donde toda la energía se concentra en un pequeño punto, y desde ahí entonces surge lo que hoy día la ciencia le llama el Big Bang. Entonces hay una relación. La verdad es que en la Torá está toda la ciencia, todo lo que los científicos han descubierto y van a descubrir en los próximos años, está en la Torá escrita hace miles de años. Lo que pasa es que hay que decodificarla o mirarla con ojos diferentes. Mientras no se mire la escritura con ojos cabalísticos y se siga mirando como libros religiosos o históricos, no van a encontrar esos secretos. Pero la Torá tiene la respuesta para lo que los científicos van a ir descubriendo en este tiempo. Dice, ¿dónde se encuentran los textos nazarenos? Son los que hoy día le llamamos
el Nuevo Testamento. Esos son los textos nazarenos. El Nuevo Testamento es una traducción al griego de los primeros escritos nazarenos, los primeros bosquejos que se hicieron en hebreo y en arameo. Recordemos que el camino nazareno nace en un contexto hebreo y después se va hacia la diáspora y ahí empieza a ser escrito en griego, pero los primeros textos tienen su origen en hebreo y tienen el secreto cabalístico escondido ahí. Hoy día se le llama el Nuevo Testamento, pero las traducciones también van velando un poco esos secretos, por eso hoy día no están tan como expandidos, pero en el origen sí estaban. Sobre todo el texto que más se usaba en el camino nazareno original era primero el de Mateo, Matillahu, que fue escrito en hebreo y en arameo, y es el que ocupaban. Nazareno es nazoreo, consagrado, todo primogénito, apartado para el Elión. No es lo mismo un nazir que un notzri. Son diferentes palabras también. El nazir tiene que ver con un voto que es transitorio generalmente. Tú te haces nazir por un tiempo y ese voto después ya termina y vuelve a su estado normal. El notzri tiene que ver con otra raíz, es otra palabra, y que tiene que ver con ser guardián de algo. Flora dice, estamos invitados a la clase de Yeshiva Celestial y ¿cómo podemos entrar? Sí, estamos todos invitados. Claro, pero el ticket de entrada es poder llegar a ese nivel de conciencia. Ahora, ¿cómo podemos entrar? Purificando la conciencia. ¿Cómo se purifica la conciencia? Básicamente imitando la forma de vida que tenía Yeshua, en la medida que vamos amando más al prójimo, haciendo más el bien, siendo más generosos. Entonces, en la medida que vamos purificando la conciencia, de manera natural, la conciencia se empieza a elevar. Y lo otro, para poder entrar, es que tienen que ver en ti que tú tienes un deseo de aprender la Kabbalah. Entonces, si tú estás aprendiendo cosas de Kabbalah y no las estudias nunca, no las meditas nunca, te da lo mismo, los maestros van a mirar y decir, bueno, todavía no le interesa este tema, no te invitan. Pero en la medida que ven en ti que tú tienes mucho interés, vas estudiando, quieres decodificar, te metes por acá, se te ocupa todos tus talentos para ir queriendo saber más y ellos van viendo que tú tienes ese fuego interior ahí, y si eso va junto a una purificación de tu forma de vida, claro, vas accediendo a esos niveles. Pero todo el mundo está llamado. ¿Cuál es la relación entre Elías y Yeshua? ¿Ellos son encarnaciones de la misma alma? Está en portugués, supongo que es. No, por lo menos desde la tradición cabalística nazarena, no consideramos a Elías como la encarnación de Yeshua. Más bien Elías o Eliyahu se considera que comparte un ruaj con Yohanan el inmersor o el bautista. Que comparta un ruaj, no estoy diciendo que sea la encarnación de Eliyahu, estoy diciendo que comparte un ruaj. Por ejemplo, varias personas que conforman una comunidad comparten un ruaj, un espíritu. América dice, ¿puede ser que al sentir las energías negativas hagan que te enfermes? Sí. Puede ser que al sentir energías negativas te enfermes si es que en ti está esa misma energía que pueda resonar. Por ejemplo, yo estoy en presencia de una persona con una energía muy negativa, ya, que vibra
pongamos a 10 ciclos por segundo. ¿Ya? Bien, si encuentra en mi campo energético, una banda de frecuencia de esa misma 10 ciclos por segundo, va a resonar conmigo. Y esa resonancia va a hacer que yo también entonces potencie esa energía, esa vibración, y yo me enferme, ya sea físicamente o adquiera un poco el mismo estado mental de esa persona. Entonces sí puede alterarte o puede enfermarte. Velo por el lado positivo, porque si tu energía está bien vibrando alto, porque tú estás haciendo tus meditaciones, estás viviendo de manera de amor al prójimo, tu vibración de conciencia va a estar alto. Entonces puedes estar en presencia de una persona muy negativa, pero tu energía es tan fuerte en ese momento que esa negatividad no va a entrar en ti. Va a funcionar como una suerte de escudo protector. Entonces por eso la mejor protección que uno tiene es su evolución espiritual, su desarrollo de conciencia. Evangelina dice, ¿hay alguna diferencia para la Cábala nazarena que el Nuevo Testamento esté escrito en griego y el Antiguo en hebreo? ¿Por qué se hizo esta diferencia en el Nuevo Testamento? Primero, los primeros escritos, como comenté, gracias. Los primeros bosquejos estaban en hebreo o en arameo. Y era lógico porque los primeros discípulos eran del mundo hebreo. Pero después, cuando ocurre toda la diáspora, efectivamente entran en un mundo donde predomina la lengua griega. Gracias. Hay que recordar también que en tiempos de Yeshua estaban lo que se llamaban los judíos griegos, que le llamaban, que ya habían asumido mucho del helenismo. Entonces también el idioma griego sí estaba muy metido. Pero recordemos además que el pueblo hebreo había tenido la influencia del imperio griego, que lo había querido helenizar. Pero los primeros textos nazarenos tienen una base hebrea. Después se tradujeron efectivamente al griego. ¿Por qué? Básicamente porque el griego era el idioma más universal de ese tiempo. Aún así, aún estando traducido al griego, está traducido con muchos hebraísmos. Entonces eso te muestra que el texto original era hebreo. Entonces cuando lo tratas de pasar al griego, queda igual un resabio del idioma original. Entonces por eso incluso a veces puede parecer un poco fluido, pero eso es por el hebraísmo que estaba de base. Andrés dice, ¿qué sucede cuando uno dice Hashem en vano faltando las 10 palabras? ¿Sería un pecado? Aunque se diga como tradición, ¿traería consecuencias negativas por la ley de causa y efecto? Bueno, uno de efectivamente de las instrucciones es que uno no use el nombre Hashem en vano. Pero, claro, no es solamente pronunciarlo mal, ¿cierto? Estamos hablando de que el uso que se haga también de este código sea santo, es decir, sea para traer luz. Entonces, en vano es, por ejemplo, hacerlo sin conciencia. En vano, por supuesto, es hacerlo ridiculizando el nombre o no sé, ocupándolo para algo que no es santo. Si lo haces en esa conciencia, faltas a las 10 palabras. En ese sentido, ¿es un pecado, me preguntas? Claro, un pecado es una transgresión a las 10 palabras. Entonces, si ese Shem, ¿cierto?, es que es algo que se te fue dado para bajar luz, tú lo ocupas para no bajar luz, bueno, está yendo contra la instrucción y eso entonces es una transgresión.